Sigamos leyendo Marcos capítulo 2, verso 18. Los discípulos de Juan y los de los fariseos estaban ayunando. Entonces fueron y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Notas de aprendizaje. Los discípulos de la gente de Juan el Bautista representan una renovación espiritual en la ciudad, ¿te acuerdas? Aunque eran mucho más que eso. Lo mismo le pasaría a los discípulos de Jesús, que no lograrían entender completamente, en su justo momento, lo que realmente estaban viviendo, y cómo esto que vivían hoy cambiaría la historia de todos. Los discípulos de los fariseos son fariseos no graduados todavía, pero que ya sabían que pertenecían a un grupo selecto de personas, y como buenos discípulos de fariseos se hacían valer en estos encuentros, donde tenían la oportunidad de demostrar sus conocimientos. El tercer grupo de discípulos citados son los discípulos de Jesús. Un tercer grupo, diferente, con gente diferente, con estilos de vida diferentes, pero que comparten un mismo tiempo de Dios en medio de un mismo tiempo de la historia de la humanidad. Unos ayunan y otros no. Unos comen y otros ven. Unos se sacrifican y otros andan de invitados a cena. ¿Por qué? ¿Por qué tan diferentes? ¿Por qué tan distintos? Una pregunta que hasta hoy los cristianos se hacen y nunca logran encontrar una respuesta final. Versículo 19, capítulo 2, verso 19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Notas para tomar. Jesús le habla, y como sucedería muchas otras veces más adelante, no queda claro quién era quién en el ejemplo que él daba. No se sabía si estaba hablando de él mismo o de una historia contada. ¿Quién es Jesús y cuál es su propósito? Permaneció sin ser distinguido por los más cercanos durante mucho tiempo. Una boda, un esposo y los invitados a la boda. Tú puedes relacionar esto con las bodas del Cordero porque ya lo has leído en la historia, pero ellos están viviendo la historia. Así que hay muchas verdades que les permanecen sin ser reveladas todavía. Leamos el verso 20, Marcos 2, verso 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, en aquellos días, ayunarán. Notas de aprendizaje. Una fiesta de boda, invitados que comparten la fiesta, y un esposo que es quitado de la escena, y la fiesta se convierte en otra cosa, y la boda se cancela, y queda una historia pendiente, un matrimonio pendiente, un futuro pendiente. ¿Recuerdas que te dije que nosotros, los cristianos, a veces decimos cosas que solo nosotros entendemos, pero a los de afuera de la iglesia les queda complicado de entender? ¿Recuerdas? A eso súmale la cantidad de contradicciones que dicen muchos cristianos, y las contradicciones que se predican, y las contradicciones que también se cantan. Una cosa es hablar de algo que no se entiende, pero que es verdad, y la otra cosa es hablar siendo contradictorio a la verdad. Nosotros caemos también en esto. La contradicción es un mal bien incrustado en muchas cosas que se dicen y que se hacen en la iglesia. Piénsalo. Jesús no está siendo contradictorio. Jesús está anticipando en un relato lo que los discípulos recordarán después, que él sabía lo que iba a suceder. Lo sabía a cada momento y voluntariamente vivió lo que era necesario que él viviera para el bien nuestro. Estos son los días para ayunar porque son días de espera a que regrese el esposo, a que regrese el Señor de la casa. Son días donde esperamos a que se resuelva la historia. Leamos el verso 21. Marcos 2, 21. Dice Jesús: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Notas de aprendizaje. Y aquí encuentras un relato que pareciera una nota encimada a lo que se estaba hablando. Un paño nuevo, un vestido viejo y una rotura vieja que termina haciéndose peor. Conclusión:
no va más el vestido. Conclusión, no sirve más el vestido. Conclusión, no sirvió de nada el parche, porque estaba parchado con lo que no era. ¿Qué tiene que ver el vestido con el parche, con la rotura y con la boda y con el novio que fue quitado? Así pensaba uno mientras se engullía otro bocado de comida. Leamos el verso 22, Marcos 2:22. Dice Jesús, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Notas de aprendizaje. Vinos y odres, nuevos y viejos. Lo que se conserva y lo que se pierde. Lo que se ha de hacer y lo que no se ha de hacer. Lo que sí se puede mezclar y lo que no se puede mezclar. Habla de vino, vino nuevo, vino viejo. ¿Y quién se tomó el otro vino? Podría pensar el invitado que estaba comiendo mientras escuchaba a Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús con estos ejemplos de la vida cotidiana y por qué los citaba como una enseñanza importante? Leamos el verso 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un sábado, sus discípulos, mientras andaban, comenzaron a arrancar espigas. Notas de aprendizaje. Marcos salta de un relato a otro diferente, completamente distinto y en otro lugar. Te dejó con el vestido, con el parche, con la rotura, con los odres, diferentes colores, diferentes vinos y una boda cancelada. Te ubica ahora fuera de la ciudad, en el campo, en el sembradío, y los discípulos arrancando de los sembrados, y te dice que es un día sábado. Verso 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Notas de aprendizaje. ¿Dónde estaban los fariseos? ¿Iban junto con los discípulos o estaban mirando de lejos? Y la conversación se produjo recién cuando se encontraron. Dicen, hacen en sábado. Este es el argumento. En sábado no se puede recoger comida. Eso se hace el viernes. Lo establece la ley judía y no se puede caminar más de 1 kilómetro. Entonces, ¿por qué lo hacen? Esa es su pregunta. Leamos versículos 25 y 26. Marcos 2, 25, 26. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Notas de aprendizaje. De nuevo Jesús está obligado a responder a la autoridad, recuérdalo. Y le cita un ejemplo que ellos conocían de la historia de los reyes y de Crónicas. Y cita 2 razones, necesidad y hambre. Los fariseos tienen razón en su exposición y en su reclamo, pero la explicación de Jesús, que cita necesidad y hambre, les recuerda a los fariseos lo que también dice en la ley, que a los más pobres se les permitirá comer de las espigas, la porción suficiente para que puedan seguir su camino. Pobre gente con hambre, déjalos que coman un poco para que lleguen a su casa. Es lo que la ley judía les invitaba a pensar cuando vieran la necesidad. De nuevo encuentras a un Jesús respetuoso y bien hablado. Mucho de esto falta en la actualidad en muchos cristianos y en muchos predicadores que han confundido el tener fe con decir cualquier cosa. No es así el Jesús de estas páginas del primer evangelio, escrito con los discípulos de testigos y que animó a los demás a escribir evangelios más largos que este. David comió el pan consagrado. Estos necesitados solo comen espigas que salen del campo hacia el camino. Es la imagen que muestran las palabras de Jesús. Este Jesús se presenta humilde y respetuoso, con gente necesitada, enferma y pecadora. Un Jesús humilde y respetuoso, acompañado de gente que solo tiene unas varillas de trigo para comer. Hay mucha diferencia con el Jesús que muchas veces se nos presenta, ¿verdad? Verso 27, capítulo 2. También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Notas de aprendizaje. En esta respuesta Jesús está diciendo que el día de reposo fue hecho para el bien del ser humano. Fue hecho para el bien. Permitirles comer ese poco de alimento sería el bien de ese día para esa gente. Al final, los fariseos terminan haciendo un bien que no tenían pensado hacer. El bien que está al alcance hacer. ¿Recuerdas que ya lo hablamos hace rato? Leamos el verso 28.
Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Notas de aprendizaje. Aunque se han hecho muchos usos de esta frase y se le han dado distintos sentidos, llegando hasta hacer hablar a Jesús en un tono de lo más autoritario, pero recuerda que, para ser fieles al relato bíblico mismo y no hacerle decir a la Escritura lo que no dicen, debemos recordar que Marcos nos muestra en su Evangelio que durante todo este tiempo que Jesús estaba predicando, enseñando y sanando, no se identificaba a sí mismo como el Cristo, ni como el Mesías, ni como el Salvador. Cuando Jesús decide ponerse rumbo a Jerusalén, porque sabe que el tiempo de Dios está cumpliéndose, es ahí donde pregunta quién dice la gente que soy yo. Y de ahí pasa la siguiente pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Jesús tiene que revelárseles quién es Él, después de estar mucho tiempo con ellos. Así que menos aún podían comprender por qué tenían que ir a Jerusalén y morir. Aun cuando Pedro tenía la revelación y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús no deja que ninguno de ellos se lo diga a la gente. ¿Para qué te digo esto? Para que veas que Jesús no andaba diciéndole a todos quién era. No se lo dijo ni a los discípulos, menos se lo iba a decir a los que no lo eran. La gente tenía que escuchar las palabras de Jesús. Jesús mismo pide que atesoren sus palabras. Había que escuchar su mensaje, había que atender sus enseñanzas, había que aplicar lo que se entendía. Jesús mismo dijo que el entendimiento de la gente estaba cegado, que aunque veían no entendían lo que veían, y aunque escuchaban no entendían claramente lo que estaban escuchando. Jesús no se paseaba ni con un cartel ni con una actitud que dijera: soy el Salvador, soy el Hijo de Dios, soy el Rey de Reyes. No es ese el Jesús de la Biblia. ¿Recuerdas que te mencioné las contradicciones que se dicen en la iglesia y también por muchos cristianos? Bueno, aquí ya has visto varias de esas contradicciones. Jesús no es el imponente, ni el prepotente, ni el rebelde incendiario, ni el loco que no conoce la realidad. Jesús es el hombre correcto, hablando lo correcto, haciendo lo correcto como ningún otro ser humano logró hacerlo jamás. Jesús es el Hijo correcto. Lo es mientras aún cuelga de la cruz y encarga el cuidado de su madre a un discípulo. Jesús es el hermano correcto que soporta las críticas de sus hermanos, sabiendo que no lo entendían, pero que después sus hermanos se convierten en discípulos, discípulos que entregarán su vida para que el Evangelio se siga anunciando. Jesús es el súbdito correcto, el feligrés correcto, el pagador de impuestos correcto, el pescador correcto, el compañero correcto, el invitado correcto, el amigo correcto de las hermanas de Lázaro, el vecino correcto que antes de irse les habló a sus vecinos aunque no le creyeran. Jesús es el asistente correcto a la iglesia que no habla sin que lo inviten al frente, que no divide la sinagoga, que no se levanta en contra de sus dirigentes. Jesús es el hombre correcto. Tiene un mensaje siempre para quien quiera oírle. Y aquel que quiera oírle, él le llama el que a mí viene. Jesús es la persona correcta frente al leproso, frente a la viuda, frente al funeral, frente a la muerte, frente a la vida, frente a los niños. Nunca jamás hubo un ser humano como Jesucristo en esta tierra. Nunca. Yo para esto he nacido, diría el Salvador, para dar testimonio de la verdad. Y él mismo diría: yo soy la verdad. Nunca existió alguien como Jesús, ni nunca volverá a existir. ¿Recuerdas cómo comienza Marcos su relato? Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo es único. Cuando Jesús responde a los fariseos: el Hijo del Hombre, Señor aún del sábado, no estaba imponiéndose. Hijo de hombre era una expresión conocida para los fariseos, las tenían en sus escrituras. Ellos sabían que existe un Hijo del Hombre que es Señor de todo en la tierra, y es a quien ellos también esperaban. Lo que no sabían es que están hablando con Él. No sabían que estaban frente a Él. No sabían que era el mismo que ahora está acompañado del hambre y de la necesidad y de los pecadores. Y Jesús tampoco se lo dice. Jesús responde con una frase correcta que es verdad. Y los fariseos también saben que es verdad. Por eso termina la conversación ahí. Jesús les muestra que cree lo mismo que ellos creen. Ellos no saben que Él está hablando de sí mismo. Los discípulos tampoco lo saben. El único que lo sabe es el mismo Jesús. Y para Jesús,
con que Él lo sepa ya es suficiente. Un Jesús respetuoso, increíblemente respetuoso. Jesús tiene un profundo respeto por la gente, venga de donde venga, porque Jesús ve lo que ninguno de nosotros puede ver, porque Jesús sabe lo que ninguno de nosotros puede saber, porque Jesús entiende lo que ninguno de nosotros logra entender. Ese es el Jesús de la Biblia. Un Jesús que sabiéndolo todo se sienta a tu lado y te pregunta, ¿qué venías conversando por el camino? Si Él lo sabe todo, ¿por qué pregunta entonces? Llama a tu esposo, dice. Si sabe que no tengo esposo, te diría la samaritana. ¿Qué quieres que te haga? Dice el Señor. Señor, soy ciego, te diría el mendigo del camino. ¿Quién me ha tocado? Dice el Señor. Y Él lo sabe, Él sabe la respuesta. Y al mismo tiempo nadie entiende la pregunta. ¿Lo ves? ¿Ves a Jesús del Evangelio? ¿Lo logras ver? Es este Jesús al que la iglesia y los predicadores muchas veces olvidan o distorsionan o cuentan cosas mal contadas o citan frases mal citadas. Es a este Jesús al que los cristianos mal entendidos publican como si fuera un Jesús agresivo, irrespetuoso, acusador. Mucho daño se ha hecho con lo que se podría haber hecho mucho bien. Piénsalo. Nunca Jesús culpó a la gente por los problemas y los dolores con que venía la gente. Nunca le dijo, es tu culpa. Nunca les dijo, por algo será. Nunca les dijo, será voluntad de Dios. Nunca les dijo, estás maldito. Nunca les dijo, pecador. Nosotros somos los que arrojamos piedras. Nosotros somos los acusadores. Nosotros somos los dispuestos a ejecutar a otros. ¿Jesús qué hace? ¿Jesús qué dice? Nunca, recuérdalo, nunca Jesucristo te mirará con ojos de condenación. Nunca. Porque Él no es así. Él es de decirte, ven, sígueme, vamos al otro lado, vuelve a lanzar tu red, levántate, estás perdonado, ni yo te condeno. Espero que en estas primeras páginas del Evangelio hayas podido encontrar a Jesús de la Biblia sin condimentos ni adicionales de nadie. Espero que al leer estas páginas de la Escritura te haya servido en algo para conocer a Jesús. ¿Descubriste algo? ¿Viste algo? ¿Viste a alguien en estas páginas? ¿Viste al ser humano en su necesidad? ¿Viste al ser humano en su religiosidad? ¿Viste a Jesús? Y una pregunta muy importante. ¿Te viste a ti mismo? Es este Jesús, el Jesús respetuoso como nadie y que sabe todo como nadie. Es este Jesús que te dice, hablando de otra cosa, ¿me amas? Pedro le cuenta a Marcos sobre este momento. Le cuenta que le arrancaban el corazón cuando escuchó que Jesús le pregunta por tercera vez, ¿me amas? La voz que detuvo la tormenta, la voz que sacó una legión de demonios de un hombre, la voz que gritó entre lágrimas, Lázaro, sal fuera. Es la voz que despertó a la pequeña niña, levántate. Es la voz de Jesús. La voz de Jesús diciendo, Padre, perdónalos. La voz de Jesús diciendo, Padre, estoy solo. La voz de Jesús diciendo, consumado es. Es la voz de Jesús. Y te pregunta, ¿me amas? Y esa misma voz, la voz de Jesús, te vuelve a decir, cuida a los más pequeños. Puedes ver a Jesús. Yo hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Oremos juntos. ¿Te animas a hacer una oración al Señor? Puedes empezar diciéndole así, Señor Jesús, hago esta oración para decirte, y dile ahora lo que sientes, con tus propias palabras. Dile lo que sientes por Él, ahora que le has visto. Deja que tu corazón hable, usando tus palabras. Mi querido amigo y mi querida amiga, se escucha una voz que te dice, tus pecados te son perdonados. Ahora ve y abraza a alguien, perdona a alguien, ayuda a alguien y vuelve a ser feliz. Mantén a este Jesús
en tu corazón. Este Jesús es tu Salvador.